Quiero hablar sobre el poder de una palabra de la boca de Dios. Mira a tu hermano, el poder de una palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que vemos, la creación y todo lo que existe, se produjo a causa de una palabra de Dios. Hay poder en los decretos del Altísimo. Hay poder en lo que sale de la boca de Dios. La Biblia dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Todas las cosas son sustentadas y sostenidas a causa del poder de la palabra de Dios. Porque sus palabras no son cualquier palabra. Sus palabras traen efecto consigo cuando son liberadas. Traen efecto consigo cuando son desatadas. Por eso vemos que todo lo que Dios ha dicho se ha materializado. Por eso cierta vez Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, que mis palabras tienen el efecto de cambiar, de alterar, de producir cambios espirituales, materiales en las personas, en el ambiente y en la atmósfera. Porque cuando una palabra de Dios es liberada, aún la atmósfera pesada, cargada, cambia. Aún los demonios se espantan cuando Dios habla. Aún las malicias se van cuando la palabra de Dios es liberada, porque no está hablando cualquier persona, está hablando Dios mismo. Por eso es que cuando usted se para con una palabra de la boca de Dios, el lugar tiembla, la gente tiembla, la presencia se libera, porque viene cargada con el respaldo de aquel que está sentado en el trono. Dije que hay poder en la palabra que sale de la boca de Dios. Puede que usted quizás no tenga recursos, puede que quizás usted no tenga muchas cosas en la nevera, quizás no tenga una casa, quizás no tenga un vehículo, quizás todavía no tiene una familia, pero si tiene una palabra de Dios, si tiene una palabra que salió de la boca de Dios en favor de tu vida y familia, vine a decirte como pastor y ministro de Jesucristo que esa palabra es capaz de sustentarte en el peor momento de tu vida y suplirte aquello que te hace falta, aún de donde no hay. Aún debajo de la tierra Dios lo saca. Aún debajo de la tierra Dios lo libera en tu favor. Fíjate que cuando a Pedro le estaban cobrando los impuestos del templo, y lo de él y del maestro, Pedro va donde el maestro, y el Señor le da una enseñanza y luego le dice: ve al mar y el primer pez que saque tendrá 2 estateros. Oiga esto: ve al mar y pesca, y el primero que atrape tendrá 2 estateros. Con esos 2 tú vas a pagar tu impuesto y tú vas a pagar el mío. Es que cuando Dios habla, es que cuando Dios ordena, es que cuando llega el momento tuyo y mío, no importa la guerra que se levante, no importa el diablo que no quiera que la puerta se abra, es que cuando Dios lo libera y llega tu tiempo y tu hora en el cielo, aún los peces del mar van a tener que traerte la bendición. Aún los pueblos van a tener que traerte la bendición. Aún el gobierno y tus enemigos van a tener que... Van a tener que traerte la bendición. Cuando llega tu temporada de transición, cuando llega tu temporada de movimiento, Dios lo va a traer de donde no hay. Dios va a tocar, Dios va a abrir. El poder de una palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, Dios es fiel. Y lo que sale de su boca, sus promesas son fieles también y verdaderas. Por tanto, podemos confiar en lo que Dios nos dijo. Podemos confiar que Dios lo va a hacer. Podemos confiar que en el momento oportuno lo que Dios dijo sobre ti, sobre mí, lo va a materializar. No importa la circunstancia, no importa la realidad que estés viviendo ni la crisis, porque cuando Dios habla, usualmente te habla en medio de esos momentos.
donde está viviendo tu peor temporada, donde está viviendo una crisis enorme. Y lo que Dios te dice va en contra de todo lo que estás viviendo. Y esta palabra como que no se parece en nada a la realidad que estás viviendo. Por eso decimos, ¿y cómo será esto? Si ya no tengo ni fuerza. Después que Dios me dio la palabra, me gusta hacer trabajo. El marido se levanta, la esposa se levanta, el diablo se levanta, los enemigos se levantan. Los hijos. Pero es que lo que sale de la boca de Dios va en contra de todo pronóstico negativo. Es que esta palabra golpea y va contra viento y marea. Porque su palabra es firme y fiel. Por eso Jesús le dijo, el Señor le dijo a su pueblo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Puede que te falte el pan, puede que te falten los recursos, puede que la gente te falte, puede que la gente de tu familia te abandone. Pero recuerda que tú vives por una palabra de Dios. Tú dependes de una palabra de Dios. Y por ella es que nosotros vivimos y estamos de pie. Independientemente de la crisis y la realidad que vivamos. Dios habla contra toda circunstancia. Esto es fe. Este es el lenguaje de Dios. Que Él contrarresta tu realidad. Él contrarresta tu miseria. Él contrarresta tu zona de confort. Para que te sacuda y crea. Aun cuando todo parece estar en tu contra. Porque ahí es que a Dios le encanta glorificarse. Ahí es que a Dios le encanta lucirse la contigo. Por eso dice una canción, yo no voy a ver lo que Dios dijo de mí, yo no voy a ver. Es que hay una palabra. Hay una palabra. Hay una palabra sobre ti, sobre mí. Hay una palabra que nos respalda. Hay una palabra que nos encamina. Hay una palabra que nos consuela. Hay una palabra que va a acelerar todas las cosas en el momento indicado. Porque ciertamente las palabras de Dios tienen un tiempo de cumplimiento. Y tienen una asignación. Lo tuyo tiene tu nombre. Lo mío tiene mi nombre. Lo que Dios dijo sobre ti, sobre mí, sobre nosotros, tiene un nombre. Y tiene un tiempo. Por tanto, Dios nos manda a confiar, a creer en lo que Él dijo. No andemos como Tomás, de ver para creer. No andemos como Tomás queriendo palpar. Andemos confiados aunque no veamos. Creyendo aunque no veamos. Declarando aunque no lo tenemos. Esta es la actitud que Dios quiere y demanda de ti y de mí. Él no nos va a defraudar porque sus palabras son fieles y son verdaderas. Fíjate, en este episodio nosotros vemos que el rey de Siria se había levantado contra el reino del norte de Israel, en Samaria. Y dice que sitiaron a Samaria, la capital del reino. Y a causa de ese sitio de los enemigos, donde ellos establecieron su campamento, esto trajo una crisis sobre el pueblo. Claro, era un juicio de Dios por el desvío del pueblo. Ahora bien, aún en medio de ese juicio, la misericordia y la bondad de Dios no había sido quitada del pueblo. Dice que los sirios se establecieron allí
liderado por Ben-Hadad, rey de Siria. Y esto causó un bloqueo tan grande en Samaria que aún las finanzas, el comercio y todo se paralizó. Todo se paralizó porque las cosas no estaban fluyendo. Era como si el enemigo había penetrado su territorio para robarle aquello que Dios le había dado, para arrebatarle las finanzas, para quitarle el bienestar, para quitarle el bien que Dios le estaba haciendo y la prosperidad. Dice que este sitio trajo tal bloqueo que trajo una hambruna, vino una hambruna enorme sobre Samaria y una inflación. ¿Por qué? Porque las cosas eran difíciles de conseguir, los alimentos eran difíciles de conseguir, porque este sitio del rey de Siria acaparó todo, le arrebató todo al pueblo de Israel. No había un mover, un fluir, no había movimiento. Y esta es la estrategia de Satanás. A Satanás no le interesa tu bendición. A Satanás no le interesa tu bienestar. A Satanás no le interesa tu prosperidad. El enemigo no quiere que crezca y que prospere en todo el sentido de la palabra. En tu salud, en tu finanza, en tu ministerio. No es voluntad de Él que prospere. Por eso la Biblia dice que Él vino para robar, matar y destruir. Él anhela destruir tu fe, mi fe. Él odia cuando Dios te bendice. Él odia cuando Dios te prospera. Él odia y no quiere que Dios abra esa puerta grande que Él ha prometido. Y va a traer levantamientos, va a traer bloqueos para que no acontezca. Dice que este bloqueo fue tan grande que entró una hambre enorme, una inflación, los precios de las cosas subieron. Dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y Dios le había prohibido al pueblo de Israel comer este tipo de animal. Pero fíjese en la gravedad del asunto, que aún este animal que estaba prohibido, simplemente la cabeza, que no tenía carne, no tenía beneficio, no tenía cosas de donde disfrutar, que la cabeza no tiene tanta, es puro hueso y cráneo y demás, y se vendía por 80 piezas de plata. El estiércol de paloma también. Es decir, hubo una hambruna enorme y la gente estaba buscando a dónde acaparar, a dónde agarrar, dónde sustentarse, pero no podía. Gloria a Dios. Porque había bloqueo. Diga conmigo, había bloqueo. Satanás quiere traer bloqueo. Satanás está luchando para que la puerta no se te abra. Satanás está peleando para que no se rompa esa opresión que te agobia. Por eso es que los enemigos del pueblo de Israel, los madianitas, se robaban la cosecha, se robaban las cosas que Dios le permitía. Por eso es que el diablo no te quiere ver bendecido, no te quiere ver bendecido. Pero que nada más hablan de bendición, ¿no? Es que lo de Dios abarca todo, lo espiritual, lo físico, lo material, todo. Pero si tú te fijas, donde Satanás va a atacar en lo espiritual y en tu bendición, esa misma bendición incluye todo eso. Allí es que Él más ataca. Él no quiere que sea bendecida ni bendecido. Esto trajo bloqueo en este sitio. Pero vine a decirte como ministro de Jesucristo que viene la liberación de Dios sobre tu vida. Viene la liberación de Dios sobre tu casa. Aunque Satanás puso bloqueo, vine a decirte que Dios viene con rompimiento. Viene con rompimiento. Dios viene con rompimiento.
rompimiento, a acelerar su palabra y a ponerla por obra sobre tu vida. Acelerar su palabra y a ponerla por obra. Siento la presencia en esto. Acelerar su palabra y a ponerla por obra sobre tu vida y tu familia. Porque el bloqueo que Satanás puso, la palabra de Dios lo va a desmenuzar. Ay, la palabra de Dios lo va a romper. 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 Por tanto, la crisis era tan grave y la hambruna que la gente estaba desesperada por la comida. No tenían que comer. Y fíjate la gravedad del asunto. Que cuando el rey iba pasando por la ciudad, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Del granero, del lagar. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comamos hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comamos, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Fíjate en la gravedad de la crisis que existía en él. Y hasta el canibalismo se estableció a causa del pecado, la maldad. Dice que se comió a su hijo. Óigame, esto es algo impensable. Ellas habían hecho un pacto: hoy no comemos el mío y después el tuyo. Pero después que se comieron uno, óigame, esto es algo terrible. Dice que la otra escondió el de ella. Dijo: espérate, que el mío no se va. Y ella acudió al rey de Israel. Y el rey le dijo: pero si no te salva Jehová de esta miseria, si no te salva el Señor de esto que te está pasando, ¿qué puedo hacer yo? Si hasta aún yo estoy pasando por ella. Eso fue lo que el rey le dijo en pocas palabras. Pero cuando ella le dio la noticia, el rey se indignó tanto que rasgó su vestido. Esto era enseñante de indignación e impotencia. Rasgaban sus vestidos a causa de esa impotencia. Y él se levantó contra Eliseo, que en aquel tiempo era el profeta de Samaria y de Israel, y quería asesinarle. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo era a causa del juicio de Dios. Dios permitió que el enemigo sitiara, que hubiesen bloqueos y una gran hambre en esa región. Pero aún así la misericordia de Dios es enorme. Porque cuando el rey de Israel mandó mensajero a Eliseo, ya Eliseo ya lo había visto. Dijo: este hijo de homicida está mandando mensajero a asesinarlo. Ya el Señor se lo había revelado. Pero fíjate en la bondad de Dios, que aun cuando usted y yo nos apartamos de Él y estamos en una gran crisis, el Señor se acuerda de nosotros. Y el Señor habla contra todo pronóstico y circunstancia negativa. Y su palabra es capaz de cambiar todas las cosas. Por eso en el capítulo 7 de Segunda de Reyes, habló Eliseo la palabra de Dios. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de harina, de flor de harina, un ciclo, y 2 seas de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Él está dando la palabra de Dios en medio de la crisis, en medio de la tormenta. Pero el pueblo estaba angustiado y desesperado. Y esto es lo que pasa cuando usted y yo
no vemos la palabra que ya Dios nos ha dicho. Nos desesperamos, nos angustiamos, pensamos que ya todo terminó, que ya todo acabó. Todo el pueblo estaba alarmado, toda la nación estaba turbada, toda la nación estaba en crisis, toda la nación estaba angustiada. Pero vino palabra de Jehová sobre el pueblo. Y le dijo, mañana a esta misma hora la situación va a cambiar, la inflación va a normalizarse, el problema que se agudizó va a ser reducido a llanura, porque vino palabra de Dios a este pueblo para estabilizar y cambiar tu historia. Vengo a decirte que la palabra de Dios vendrá sobre ti para normalizar, cambiar tu historia y tu situación. No es un cliché, no es un cuento de hadas. Es que cuando viene la intervención divina, aún lo que está mal se arregla, aún lo que está torcido se endereza. Por eso Eliseo habló contra todo pronóstico y le dijo, mañana todo esto se va a normalizar. Y lo que costaba 80 y 50 va a costar un ciclo. Es decir, las cosas van a ser reducidas y van a bajar a la normalidad. Fue tan fuerte esta palabra que ellos no creyeron. Respondió el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Él estaba cuestionando la palabra. En pocas palabras diciendo, si Dios abriera los cielos, aún eso no es suficiente para alimentar a este pueblo y para erradicar la hambruna que vino a causa de los sirios. Y él le dijo, tú lo vas a ver con tus ojos, mas no lo vas a disfrutar ni comerás de ello, porque dudaste. Y así mismo ocurrió. En el verso 6 del capítulo 7. Dice que Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado asueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como